¿Cómo lo hacemos? Entonces, resulta pues que ese artículo 64 nos dice lo siguiente. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales artificiales de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva, y cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, o cuando las condiciones mismas, las operaciones se realicen a altas temperaturas, se consideran a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Miren, pausas o relevos periódicos, ¿qué significará eso? ¿Mm? ¿Qué significa eso? Pausas o relevos periódicos. Hace referencia a que tenemos que analizar muy bien el tiempo sobre el cual está el trabajador trabajando a altas temperaturas. Pero no sabemos qué son altas temperaturas. Entonces hay una cosa bien interesante que nos dice para las temperaturas bien informar que no revisión peligro. Pero las temperaturas no están, si no lo analizamos con el trabajo que realizan de los laboratorios. Porque no es lo mismo estar sentado trabajando, escribiendo, que cargando un cable. Entonces, que esa temperatura la tenemos nosotros que analizar con el índice WGT, que es el que habíamos hablado, para que finalmente podamos trabajar o analizar si es necesario hacer pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos es la fracción de tiempo que vamos a trabajar por debajo de 100 mililitros por hora. Y que estamos hablando de temperaturas. ¿Y cómo así que estamos hablando de kilocalorías por hora? ¿Alguien le puede explicar, muchachos? ¿Quién me puede hablar de eso? Las kilocalorías por hora, ¿cómo las vamos a relacionar con la temperatura? ¿Tiene algo de razón eso o no? ¿Quién me puede decir, muchachos? A ver, ¿quién me dice un poquito de eso? Las temperaturas. Cuenten a ver, muchachos, ¿qué creen ustedes que cómo se relaciona eso? Esas temperaturas, a ver. ¿Quién me dice? Ok, así las cosas podemos decir. Entonces, que los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales para evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire. Pero también aquí nos dice unas cosas bien interesantes, muchachos. Aquí, ¿qué nos dice? Entonces nos dice que se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos cuando se requiera. Bueno, vamos a ver qué significa eso, porque más abajo, fíjense ustedes que nos habla un parágrafo donde, como les decía yo, el parágrafo, según mi opinión, es más importante que el artículo. En este parágrafo nos dice todo lo que tiene que ver con las temperaturas y con los relevos periódicos. Y nos va a decir que la temperatura solita no hace nada, sino que tenemos que relacionarla con el metabolismo, con el consumo metabólico, con el trabajo de lo que esté haciendo la persona. Y a esto lo vamos a llamar índice WGT. Pero más tarde les digo qué significa WGT. Vamos a leer el parágrafo. Dice así, muchachos. Para realizar la evaluación del ambiente térmico, o sea, se hace la evaluación del ambiente térmico y hace referencia a un estudio.
Evaluación del ambiente térmico. Se tendrá en cuenta el índice WGT. ¿Pero qué es índice WGT? Lo vamos a ver más tarde. Ya lo vamos a ver. Calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedia ocupacional. Interesante. Y hay un punto. El punto nos dice una cosa diferente. También se calculará el índice de tensión térmica teniendo en cuenta el metabolismo, o sea, el trabajo que desarrolla una persona, un operario. Los cambios por convección y radiación expresados en kilocalorías por hora. Para el cálculo del índice de temperatura efectiva se tendrá en cuenta la temperatura del aire, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. La temperatura seca, la temperatura húmeda y la velocidad del aire. O sea, muchachos, que nos habla de dos cosas. Miren, en este color, que es el color azul, vamos a analizar lo que dice aquí, nos habla que para evaluar el ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca. No contento con eso, nos dice, además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. Y luego viene un punto. Ese punto lo que nos dice es, bueno, también vamos a analizar esta otra cosa diferente que es el metabolismo. Eso es lo que significa ese punto. El punto significa que el tema del metabolismo se tiene que relacionar con la temperatura. Y la temperatura la vamos a relacionar o a tener presente o a tener en cuenta como un índice. Índice WGT. ¿Listo? Índice. Y luego nos habla de metabolismo. Entonces, les propongo que la clase de hoy analicemos solamente esta parte del parágrafo. Necesito una X aquí. Esta parte del parágrafo donde me dice eso. ¿Cierto? Solamente vamos a trabajar temperaturas hoy y luego lo relacionamos con metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces aquí nos dice, bueno, continuemos con la norma, a ver qué más nos dice. Bueno, aquí nos habla de cuartos fríos y nos dice que cuando trabajamos con cuartos fríos, los trabajadores tienen que estar por paredes, cuartos fríos. Uno con frío se duerme y si se duerme por debajo del seno, se muere, ¿cierto? También nos habla que los zapatos deberán ser los zapatos adecuados y unos protectores, unas manos y unos guantes para poder tener la temperatura adecuada. Entonces yo les conté que yo fui jefe de higiene y seguridad industrial de aquí hace muchos años. Se llamaba, luego la convertí. Y entonces teníamos ese problema porque los trabajadores se quejaban de un frío horrible en las camas. ¿Qué necesitaban? Unos abrigos. Les compramos los abrigos. En pesos de hoy, cada abrigo de esos pagan unos 4 millones de pesos, pero no es dinero, digamos, pero es mucho dinero, ¿cierto? Y entonces, los trabajadores empezaban, dijeron, no, pues todos felices con su abrigo amarillo, y las botas y todo. Y los trabajadores empezaban entonces, con su carretilla, a caminar con su carretilla, y entraban a la cama, les cargaban y salían. ¿Y qué pasaba? A la media hora estaban, a la media hora estaban empapados de sudor y empezaron a quitarse las chaquetas y todo eso. Pues, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue prestar de que cada sol hubiera el tipo de los trabajadores dentro de la recibiendo el producto. Y nosotros, pues sí, trabajaban con su vestido, con su velo normal, ¿cierto? Entonces, esa es la normal como vecinos. Perfecto. Bien. También nos dice, bueno, también nos dice que en el cuarto frío los trabajadores deberán permanecer por periodos cortos, de 2 a 4 horas, y en parejas. Aquí nos dice bien en parejas, ¿cierto? Bien, el artículo 66 hace referencia a que cuando tengamos trabajadores con temperaturas elevadas, debemos, y con operaciones húmedas y ellos, pues tenemos que decir básicamente qué es.
tener unas duchas de agua fría o caliente para que el trabajador cuando termine su jornada pueda bañarse. Ejemplo, si está trabajando, quiere no, debe ser, no te puedo decir, no, eso es lo que básicamente nos dice. Después, nos habla del artículo 67 de que cuando nosotros tengamos, bueno, calefacción, tenemos que tener unos cuidados bien especiales para que no se vaya a limpiar lo que la oficina, que es simplemente un tratamiento muy sencillo. Yo trabajaba, pero yo fui profesor de la Universidad de Granada, en la universidad, en Pasto, en la especialización. Y, y resulta que allá las preguntas más, más fuertes era justamente la del frío. ¿Cómo es? ¿Cierto? Las secretarias, los secretarios, los ingenieros, como sea. Efectivamente tenían problemas de frío porque son trabajos de oficina donde la oficina es helada, es fría, y la persona está quieta, o sea que no quema calorías, no se calienta, ¿cierto? Entonces es la instalación de unos calentadores sencillos, más o menos como lo que es importante. Bien, en los locales de trabajo semiabiertos, tales como cobertizos, hangares, etcétera, se protegerán a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etcétera. Y se tomarán las medidas adecuadas para el tema de que cuando haya humedad relativa excesiva, cuando tengamos nosotros altas temperaturas o bajas temperaturas, se establezca, digamos, como una especie de encuesta para saber si estamos de acuerdo con la temperatura en cuanto al grado de confort. Eso es lo que hace referencia. Yo quiero que analicemos este artículo 68. Miren ustedes, jóvenes, que ese artículo 68 nos dice bueno, voy a repetir para que nos orientemos. En los locales de trabajo semiabiertos, tales como cobertizos, hangares, se protegerá a los trabajadores contra la acción del sol, las corrientes de aire, etcétera. Y entonces decimos que los trabajadores los tenemos de dos formas. Mire, este trabajador, este es el sol, es diferente ese trabajador a este otro que está acá. Está trabajando bajo techo y el otro bajo el sol. Entonces tenemos dos fórmulas para poder básicamente analizar cuál de las dos utilizamos. Si está trabajando bajo el sol o si está trabajando bajo techo. Si está trabajando bajo el sol, el índice WGT lo vamos a calcular de la siguiente manera. 0,7 temperatura húmeda natural más 0,2 temperatura de globo más 0,1 temperatura del aire. Y si estamos trabajando bajo techo, el índice WGT lo vamos a calcular con 0,7 temperatura húmeda natural más 0,3 temperatura del globo. Mm, ¿Ok? Esas son las fórmulas que las vamos a ver ahorita. Pero es importante que ese artículo 63, sí, 68, nos habla justamente de eso, de las dos formas que hay para analizar el tema relacionado con las temperaturas. Trabajadores con exposición solar directa y trabajadores que están laborando. Bien. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Esta? Yo les envié unas diapositivas, ¿no? Mm. Dicen no antes de revisar el WhatsApp. Se nota que no, que no revisan el WhatsApp. Ujú. Sí, ya.
¿Te oigo? La pregunta, ¿qué era 20? 0.1. ¿Qué es WGT? 0.2 y la. Ah, temperatura del aire. Pero ahorita lo vemos. No se preocupen por entender ahorita. Mm, Entonces me dicen que higiene, ¿no? Mira, aquí les mandé la temperatura que me dicen que entonces, perfecto. Entonces, miren ustedes, vamos a devolvernos por acá. Quiero mostrarles algo. ¿Musiquita? ¿Música o sin música? Entonces, ¿dónde está la resolución 2400? Por allá estaba en el artículo 64, ¿no? 68, 50. Esta norma es una cosa increíble. Ujú, 69, sí. Entonces ahí termina. Justamente en esa termina. La 69. ¿Ok? Ahí tenemos eso. Bien, ahora quiero mostrarles una pequeña presentación que tengo por aquí, que es justamente esa que se las mandé y nos habla de temperaturas. Bien, temperaturas ambientales del trabajo. Entonces le decimos, dejen empezar. ¿De qué estamos hablando? Estamos básicamente en esas temperaturas ambientales del trabajo. Y ahí tenemos a una persona que está en la radiación solar y otra que está. Se van a poner de temperatura y otro no. Ajá, un segundo, ¿qué pasa? Son, pero sí está ahí. ¿Mm? ¿Ok? Está perfecto. Bien. Nos habla de conformismo en cuestión. ¿Cierto? Bien. Hacemos referencia entonces a que los ambientes técnicos, aquí nos hablan, mire, esta persona está con temperatura, hay una velocidad del aire que hace que le quite calor al cuerpo de la persona, lo pueden observar. Y tenemos, bueno, la temperatura, eh, diferentes bacterias y se crean según un tipo de temperatura. Y aquí nos damos cuenta que la temperatura del aire está caliente sube y cuando está fría baja, ¿cierto? Bien, hablamos de conducción, convección y radiación. Podemos observar que la conducción es cuando los ejemplos, el mejor ejemplo de conducción es esta mañana que preparaste huevos que se luego también la otra ¿cómo decirlo? Porque una es conducción. Esa es conducción cuando siente una referencia. Radiación es de pronto brilla, 60%. Esa es.
y esta otra cuando cambia la temperatura del aire. Bien, comentarles entonces que el índice de WGT es un índice que se utiliza a nivel de seguridad en el trabajo, de higiene y seguridad industrial, para poder establecer las actividades operativas a través de la nada, no nos puede describir, porque estamos hablando del ambiente térmico. El ambiente térmico, ambiente, no es la temperatura de trabajo, no es el ambiente térmico. Y ese ambiente térmico lo analizamos a través del índice WGT. Pero, ¿qué significa WGT? WGT significa lo siguiente. Web, Bulls, Global, Temperature, temperatura. Web, Bull, Global, Temperature. O sea, la temperatura global de un volumen. Lo que hace es al índice WGT. Fue de húmedo. Índice WGT. Índice WGT. Es de que la banda que Pero también está. persona Bien, si llegáramos a hacer un torneo de videojuegos, ya. aquí, ¿Cuánto tiempo? Bueno, no más, ¿no? a ver, Ya, porque hay 45 minutos. ya, chévere, sí. Chévere, me gusta, me gusta. ¿Dónde está ese maravilloso? Me siento feliz, me siento pleno. Bueno, entonces esto, ahí lo tenemos. Índice de W, donde analizamos la temperatura del globo que viene a la madre, es un mismo. Y la temperatura del aire, la temperatura del aire sigue de WD, índice WD. Ok, a ver, ¿qué más sigue por acá? Ok, ahí tenemos la fórmula que le dije hace rato. Entonces tenemos para ambientes cerrados y para ambientes abiertos. Para ambientes cerrados tenemos WNT 0.7 por temperatura natural más 0.3 por temperatura de globo. Y para ambientes abiertos, WNT que es igual a 0.7 temperatura húmeda natural más controlamos estamos temperatura de en otras palabras, la temperatura antes y obtenemos la respuesta de la radiación solar. ¿Cómo les parece? Preguntas, inquietudes hasta ahí, muchachos. Hablen. Preguntas, preguntas. Bien. Entonces, eso es lo que nos hace referencia. Y entonces ustedes pueden observar ahí que la temperatura del globo, este es una esfera de globo, una esfera de cobre.
de color negro pintado, y es de 15 centímetros de diámetro. Una esfera de cobre de 15 centímetros de diámetro. Bueno, el cobre es uno de los mejores conductores de la temperatura. Más 0,1. No, Temperatura por debajo de 0,1 por debajo. 0,7 por temperatura húmeda natural más 0,2 temperatura de rojo más 0,1 por temperatura del aire. Son tres termómetros ustedes que nos están ahí, que son tres termómetros. Y mire aquí, este es un termómetro, otro termómetro y otro termómetro. ¿Cómo le dije la temperatura no acá? Pues le ponen aquí el termómetro. O, le abre el agua. Le dice, ¿cómo es el momento? Esos termómetros, esos son los termómetros que se usan justamente para realizar la dieta técnica. Esos son los termómetros que se utilizan para analizar la dieta técnica. Sin embargo, obviamente, pues existen elementos, existen dispositivos para medir la temperatura. Pues no este celular, ¿cierto? Pero es algo así parecido. No vale 4 millones de pesos. En cambio, esos termómetros, no sé, 15.000 pesos cada uno. Y con 50.000 pesos podemos hacer ese equipo que tenemos ahí, ¿cierto? Que es muy acertado lo que ustedes van a encontrar. Antes de los equipos electrónicos, pues estaba el que todavía no se consigue. Tal vez por lo económico, las cosas se permiten. Bien, ajá. Ah, bueno, y entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Vean, tenemos las siguientes temperaturas. Tenemos las siguientes temperaturas. La temperatura, entonces, vamos a analizar un ambiente de trabajo cerrado. Pues aquí está el trabajador, ¿cierto? Y entonces vamos a decir temperatura de humedad natural. Lo hacemos acá. Entonces, mira, aquí tenemos un trabajador que, bueno, está aquí con el sol. Y entonces tiene las siguientes temperaturas. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces tiene temperatura húmeda natural. No se ve. Un segundo. Compartir. Ah, temperatura húmeda natural. En 1000. Un ambiente abierto. Mira, ahí puedes observar que está el sol. Ajá. Temperatura húmeda natural va a ser igual a 33,4 grados centígrados.
Temperatura de globo, 31.1. Y temperatura del aire, 32.2. Por favor, indíquenme el índice WGT de esas temperaturas. Entonces, ese índice WGT va a ser el siguiente. ¿Cuánto le dio? Entonces, 32 punto, 30 un solo decimal, 32.8. Es 32.8. Pero también tenemos a un trabajador que se encuentra aquí, mira, trabajando en una empresa donde el índice WGT va a ser el siguiente. Temperatura de humedad natural, temperatura del globo y temperatura del aire le ponemos, no le ponemos 33.2 y 30.4. Indíquenme pues cuánto da eso. Y encontramos el nuevo índice WGT, que es de eso. ¿Cuánto? Eso, muy bien. 32.3. ¿Listo? Ese es el siguiente. Bien. ¿Lo tenemos de acuerdo? Ok. ¿Cómo vamos entonces nosotros a medir efectivamente esas temperaturas? Mira, aquí tenemos a un trabajador, aquí tenemos a un trabajador que está en un escritorio y el hombre está aquí, o la señora está aquí trabajando en el computador, ¿cierto? Pero aquí tenemos otro que está de pie. Aquí tenemos otro que está de pie. ¿Cómo medimos esas temperaturas? Mira, tenemos el índice, tenemos entonces, este trabajador vamos a medirlo 0.1, la medida de los tobillos, la altura, ¿no? 0.1 metros. Aquí vamos a tener 0.6 metros el abdomen y a 1.7 metros la cabeza. Pero si la persona no tiene esa altura, entonces es a la medida de los a la altura de los tobillos, a la altura del abdomen y a la altura de la cabeza. Y si la persona está sentada, ¿cómo sería? Si la persona está sentada, tiene otras medidas, que son las siguientes. Mira, 0.1, 0.6 y 1.1 metros. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien, ¿cierto? ¿Listo? ¿Y qué sucedería si ese trabajador, muchachos, qué sucedería si ese trabajador
No tiene la misma cooperativa de cabeza o el abdomen del abdomen. Eso sería. No tiene la misma temperatura. Porque la radiación del hombro le está dando diferentes, con diferentes temperaturas. No es la misma temperatura. Es la causa que nos tenemos. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué parte es más importante del cuerpo de la persona? Por favor, indíquenme. Miren, sí, les voy a mostrar aquí, en esta, en este muñequito. ¿Quién sabe dibujar aquí bien bonito, muchachos? ¿Alguien que sepa? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, este es el pecho. Así, y este es un cerro. Hijo, qué horror. No, eso sí me quedó muy feo. Denme un segundo. Vamos aquí, cuerpo humano. Cuerpo humano. Con órganos. Con órganos. A ver, ¿qué? Mírenlo aquí, por aquí está. Este, míralo. Órganos del cuerpo humano. Bellísimo, ¿no? Eso es una maravilla. Vamos a ver. Ok, ahí lo tenemos. Podemos observarlo. ¿Qué parte es más importante? ¿Cerebro, abdomen o tobillos? A ver, vamos a realizar una encuesta del ambiente térmico. Bueno, no del ambiente térmico, sino de la percepción de ustedes. ¿Qué parte es más importante? ¿Tobillos, cabeza o el abdomen? Levante la mano a los que dicen la cabeza. Ajá. Levante la mano a los que dicen el tobillo. Ah, 10 centímetros del piso. Se toma la temperatura a 10 centímetros. Y levante la mano a los que dicen el abdomen. Y yo también. Entonces en el abdomen tenemos todos los órganos, ¿cierto? Y el abdomen tiene la característica, jóvenes, el abdomen tiene la característica, miren, el abdomen tiene la característica de, pues de que es la parte que tiene más humedad. Pueden ustedes observarlo, ¿cierto que sí? ¿Lo ven? Ok. Entonces vamos a darle más preponderancia al tema del abdomen. Bien, tenemos nuestro trabajador y aquí en el abdomen tenemos pulmones, corazón, hígado, riñones, vaso, intestino, intestinos, estómago. ¿Qué más tenemos ahí? Y en todo caso, le da mucha más preponderancia al abdomen, lo que significa que el índice WGT cuando tenemos temperaturas diferentes, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. WGT de la cabeza más dos veces WGT del abdomen más WGT de tobillos. Y eso lo vamos a dividir entre 4, porque son la cantidad de temperaturas que estamos usando. ¿Ok? Entonces, mira, aquí tenemos a un trabajador que está en un horno.
Y entonces las temperaturas son diferentes. Vamos a decir que en la cabeza, en el abdomen y en los tobillos. Ujú. Temperaturas diferentes. Para la cabeza, vamos a decir que tenemos lo siguiente. Temperatura de humedad natural, temperatura de globo. Y aquí vamos a poner entonces 33.4, 32.8, 34.8, 34.5, 32.2, 32.1. Calculen índice para cada uno de ellos y calculen el índice de entorno.
¿Cuánto les dio? Nada. No, 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 10. Ya. Con el puño cerrado. Sí, es verdad. Sí. Ahora, no, ahora, pero, ¿ves? Esto, entonces, ahora sí, no. Tengo que anotar la fórmula para el resultado. No, no, sí, la fórmula. Abdomen, ¿cuánto les dio? 0,7. Ajá. Perdóname. Perdón, cabe 34,7 abdomen, ¿no? Cabeza. 33,2. ¿Y tobillos? 32,17. Listo. Entonces estaríamos hablando de que WGT 33,2 más 2 veces 34,7 más 32,1. ¿Y eso nos da cuánto? ¿Cuánto da todo? Más dos veces. Más 2 veces. 33,5 grados centígrados como WGT. ¿Te dio? ¿Qué? ¿Listo? Mira, listo, 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 listo. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Cierto? Estupendo. Claro, podemos ser ¿listo? Pero quiero que recordemos algo que estaba por ahí en el artículo. Vamos a ver, estará? A ver.
Ajá. Cliente abierto no es invisible. Sí, ya lo hacemos realmente abierto. ¿Dónde nos habla de exposición promedio ocupacional? Dice esto, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí, aquí. Bueno, por aquí también. A ver, muchachos, a ver, no dice exposición promedio básica. Pero eso es un lugar. Los trabajadores de estar protegidos como yo de estatutos de instituciones normales, gobierno, ajá. Sí, a ver, exposición promedio. Mira, este tema de la exposición promedio ocupacional es de las más importantes que hay. ¿Listas? Aquí. Exposición promedio ocupacional. Exposición promedio ocupacional es increíblemente importante. Pero tú me preguntaste algo. Muchas veces podemos tener temperaturas de exposición a la luz del sol y donde las temperaturas lo vas a usar. Entonces vamos a hacer la iniciación con la exposición solar directa. Entonces tenemos a un trabajador. Rayos del sol, nuestro amigo por acá, un trabajador, lo tenemos con las siguientes temperaturas. Recordamos que tenemos tres temperaturas, que es temperatura de globo, temperatura de humedad natural y temperatura del aire. Cuando tenemos un trabajador con exposición solar directa. Bien, otra vez, temperatura de humedad natural, temperatura de globo, temperatura del aire. Tenemos para cabeza, tenemos 28,2, temperatura de globo 27,4, temperatura del aire 27,5. Para abdomen, cambiamos de color. No, 25,4, 25,7, 24,9. Y para tobillos tenemos 24,7, 24,2, 23,7. Ahí lo tenemos para encontrar el WGT. El WGT. ¿Listo? Y yo voy a congelar esta imagen acá y me dicen cuándo da. ¿Sí?
¿Ya? Mire, fue. ¿Ya le hicieron? Ok. ¿Cuánto da? Ujú. ¿A todos les dio eso? Ok. Sencillo, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer esto. ¿Qué notamos ahí? ¿Qué notamos? Claro, tú sabes que cambia la temperatura de la día y qué otra cosa notamos. Ahí notamos otra cosa. Que, Está más alta temperatura. porque Terrible. no, no, es que yo soy igual, porque gracias, gracias a todos. Porque para no sé, Al medio. que a la nariz, porque, 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 y en un lado de la vida de, ¿qué cosa? Mira, ¿por qué? Ahí, dígame por qué. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué una fórmula es más larga que la otra? ¿Me repites? Porque está la temperatura del aire. ¿Y qué tiene que ver la temperatura del aire? ¿Qué significa si hay temperatura del aire? ¿Cómo, cómo? Que está en el exterior. Exactamente. Daisy Natalia. ¿Por qué está en el exterior? De las 8 hasta las 2 está en el exterior, ¿no? De pronto por eso es que hay más temperatura. Está el sol. Está el sol. En cambio, después de mediodía, ¿cómo está la persona? Está bajo techo. Catherine Judith. ¿Cuánto va la primera? La respuesta, dale. Entonces, Catherine Juliet, ¿cuánto va la primera? Andrea Catalina Calvache, ¿cuánto va la segunda? Diego Fernando, ¿cuánto da la tercera? Laura Sofía, ¿cuánto da la cuarta? Y por último, Natalia Andrea. Ah, no está. Paula Andrea, ¿cuánto da la exposición promedio ocupacional? Vale. Entonces todos vamos haciendo los ejercicios. Vamos a ver.
José Giovanni, haz el primero, a ver. Ujú.
Listo, entonces, ¿cuánto les dio? ¿Qué les dieron? ¿Cuánto dan? Sí. Algo así, luego lo van. Y solamente dejar el valor. Ya te relajamos. Págame en clase lo de esto.
Con el puño. Con el puño, puño. Eso así, claro. Sí, claro. Cuando el niño se da, se borra. Victoria, Sí, así es. Eso, perfecto. Pero la pregunta, sí, el promedio, pero entonces, ese promedio
No lo podemos hacer como piensas. Una pizarrita. El lápiz que no no el lápiz. Ah, Bueno, ¿cómo haría el primer cómo haría? Eso, no se puede hacer así, sino es temperatura por el número más temperatura número 2 por el número de horas más temperatura número 3 por el número de horas más temperatura número 4 por el número de horas sobre el número de horas que estamos. o ¿Listo? sea, serían 30,54 Entre 30 por 34 por 8 9 10 2 horas. 2 horas. Entonces, entonces W, W, pero esa es que tengo 20, y bueno, ¿listo? Entonces es 30 por 34 por 2 más 29,3 por 2 más 22,2 por 2 y más 20,4 por 2. Aquí había dividido entre 4. Y esto no, sobre 4, ¿no? Sobre 8, sí, sobre 8 horas. Y esa es la exposición promedio ocupacional. ¿Cuánto nos da entonces ese resultado? ¿Ah? Ese es el promedio. Pues sí, ese es el WGT promedio ocupacional. ¿Ves? Sí. No, no, ¿cierto? ¿Qué? Eso, entonces díctame los datos. 30,34. Espérate, espérate, espérate. Entonces, WGT promedio. Ah, da igual, sí, pero porque todos los números están iguales. Pero si le pones en vez de 2 un 3 listo. Entonces, Paula, ¿me regalas los datos que están ahí? 30,34 por 2 Más, más 29,3 por 2 más, más por 2. más. 20,4 por 2 dividido entre 8. Ajá, y nos dan 25 por 4. 25,4. Sí, nos dio igual, fue por eso, ¿no? Entonces miren el tablero. Entonces, entonces, nos dio igual porque pues uno por dos, por dos, por dos, ¿cierto? Pero si alguno de ellos hubiera sido tres, no daría igual. Pues esa es el WGT promedio ocupacional, ¿listo? Y ese es el WGT. ¿Estamos? Entonces, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Muy amables.